Hola amigos, bendiciones para todos. Les habla y les saluda su pastor, amigo Luis Franco, para invitarles a esta hermosa reflexión. Saludos cordiales desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia. Amigos, en nuestro video anterior, donde tratamos el tema acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, ya que es un tema pues que está en estos días en todo lugar y la gente discute sobre el tema de la salvación. Me ha parecido bien, guiado por Dios, pues entrar a hablar sobre este tema un poquito. Y en el video anterior quedaron pendientes dos preguntas. La primera, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Y segundo lugar, ¿qué sucede con el apóstata? Con las personas que son apóstatas. Según la Biblia los identifica como tales. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden arrepentirse? ¿No se pueden arrepentir? En fin, ¿qué nos dice la Biblia acerca de ellos? Pues tocante a este tema, quiero basar mi reflexión en el día de hoy. La primera pregunta se basa en el argumento de aquellas personas que predican que la salvación, una vez el creyente la tiene, no hay riesgo de que la pierda por ningún motivo. Y entonces argumentando contra las personas o los hermanos que pues asumen que si no hay cuidado en el andar espiritual y en el andar cristiano, probablemente o posiblemente hay riesgo de perder la salvación. Entonces le hacen la pregunta. Lo que quieren decir ustedes es que cuando el cristiano peca, pierde la salvación. Y cuando se arrepiente, Dios le devuelve la salvación. Y si vuelve a pecar, la vuelve a perder. Si se vuelve a pedir perdón y a reconciliar con Dios, la vuelve a ganar. Claro que esa pregunta la hacen, digamos, buscando confundir a la persona que dice honestamente que él cree que se puede perder la salvación si no se anda en santidad y no se anda como Dios manda. Pero veamos qué dice la Biblia. En primer lugar, la Biblia es muy clara. Y es un libro que no nos oculta nada y nos dice la verdad. Lo importante es comprender la verdad. En primer lugar, entendemos que todo cristiano, por más que no quiera, peca contra Dios. Ofende a Dios y transgrede la voluntad de Dios y comete transgresión, comete pecado. Ya sea el grupo que dice que no, que la salvación no se pierde, ese grupo peca. El grupo que dice que posiblemente y es probable que se pierda la salvación por X o Y motivo, ese grupo también peca. Entonces, ¿qué pasa con esos cristianos? Pues la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 8. Veamos lo que dice la palabra de Dios. San Juan, hablando a los cristianos de su época, les dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vea lo que dice el apóstol, que si decimos que bueno, la verdad no hay pecado en nosotros, a pesar de que ya nos hemos convertido al Señor, dice que nos engañamos. ¿Por qué nos engañamos? Porque tenemos una naturaleza humana, que aunque ya no practicamos el pecado, eso es lógico, porque la Biblia dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Ya el cristiano no es un practicante del pecado, pero por el hecho de estar en este mundo comete errores delante de Dios, ya sea por omisión o por comisión, pero de todas formas dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, es más, y la verdad no está en nosotros. El siguiente versículo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, hablando de Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano comete pecado? Pues mi querido amigo, usted que dice que apoya pues y que está del lado de que
la salvación jamás corre un peligro, jamás corre riesgo. Pues en respuesta a su pregunta, le digo que cuando el cristiano comete pecado, Dios lo perdona. Dios lo limpia con su sangre según el versículo, según este pasaje bíblico. Y en el versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no quiere decir que se pierda la salvación. La persona va a Dios con un verdadero arrepentimiento, con un sincero deseo de no volver a ofender a Dios. Y Dios, que conoce el corazón de la persona, sabe si hay un verdadero arrepentimiento y lo perdona. Y esto no hace que la persona pierda su salvación. Pero ojo con esto. Esto no es que dé licencia. La misericordia de Dios y el amor de Dios no es que dé una licencia para pecar. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno dice, bueno, es que Dios me va a salvar a mí, así sea un diablito con 2 piernas, así sea un pequeño demonio, pero si estoy escogido, me salvará porque sí. Pues no se crea tanto esa opinión. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene muchas consecuencias. Dios, aquí lo dice la palabra, que perdona si vamos a Él con un corazón contrito y humillado. Pero las consecuencias las tiene que asumir usted. Las tiene que asumir mi persona. La tengo que asumir si yo cometo pecado. Y no solo yo, sino que afecto el círculo que me rodea, ya sea mi familia o mi entorno, cualquiera sea, ellos son afectados por el pecado. Les pongo un ejemplo. Usted trabaja en una empresa, una buena empresa, y seguramente es solvente en la parte económica, porque Dios lo bendijo con ese trabajo, con ese empleo, con esa bendición económica. De ahí se beneficia su hogar, su familia y su entorno familiar. Pero resulta que aunque usted es un cristiano, bueno, algo pasó en esa empresa, o algo le pasó a usted en esa empresa. ¿Qué pasó? Supongamos, hipotéticamente, que usted participa de una reunión, de una fiesta, de una celebración de la empresa, y sin darse cuenta se vio envuelto en una situación. Qué sé yo, imaginemos que de pronto fue tentado a tomarse una copa o cosas así. Cuando menos se dio cuenta, ya usted no sabía ni de dónde era vecino. Está perdido, totalmente enajenado, mi querido amigo, mi querido hermano. ¿Qué pasa? Termina todo, usted toma su vehículo, se va para su casa. En el camino sucede un accidente, hay un percance. ¿Qué sucede ahí? Se estrella con otro vehículo, hay un accidente, hay un muerto. Definitivamente hay un desastre. Esto le acarrea a usted consecuencias porque pierde su trabajo, pierde su empleo. Para colmo, lo quieren meter a la cárcel. Y porque usted no quiere ir a pagar esa situación, tiene que apelar a un abogado que le cobra una fortuna para defenderlo. Y ahí se ve afectado usted. Pierde su empleo, pierde su estabilidad económica. El hogar, su familia, pierden la bendición de Dios. Ya las cosas no son como antes, todo ha cambiado negativamente. Y ahora usted tiene que llevar de por vida, si no es de por vida, por mucho tiempo, una carga, una marca y una situación que lo agobia por culpa de su pecado, porque se embriagó. Y mire a dónde lo llevó este pecado. Ahora, usted dice, bueno, Dios me perdona y Dios me perdonó y de todas formas voy al cielo. Sí, Señor. Seguramente si usted es sincero delante de Dios no perderá el cielo, pero las consecuencias las tendrá que arrastrar por muchos años o tal vez por el resto de su vida. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Lo mejor es no pecar. Pensando en esto, uno a veces no le encuentra la razón o el motivo. Si uno es un lector desprevenido de la palabra de Dios, uno no encuentra por qué tanto consejo de la palabra. Porque el apóstol Pablo nos invita a una cosa, a portarnos bien, a ser puros, a ser santos, a no cometer pecado, a perdonar, a no dar lugar al diablo y tantas cosas, como dice en las epístolas. ¿Qué es lo que busca la Escritura y principalmente qué es lo que busca Dios? Bueno, lo que busca Dios es que usted la lleve suave en esta vida. Lo que busca Dios es que a usted no le toque tan difícil, porque tras de que la vida es complicada y es difícil por naturaleza,
a veces la empeoramos con nuestras faltas, con nuestros pecados. Entonces, aunque Dios perdona nuestras culpas y perdona nuestros pecados, sin embargo, nosotros complicamos la vida, enredamos la vida. Por eso, si le hacemos caso a todo el consejo de la palabra de Dios, sé, mi querido amigo, mi querido hermano, que nos vamos a librar de muchas angustias, de muchos dolores, de muchos afanes, de muchas tribulaciones. Y a veces decimos, ay, es que el camino de Dios es tan difícil, la vida cristiana es tan complicada. No es complicada la vida cristiana en sí, nosotros complicamos el camino. Entonces, eso es lo que yo quería decirles acerca del cristiano cuando peca. Pues Dios lo perdona, Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión, solamente que tiene que llevar la marca y las consecuencias de su pecado mientras esté en el mundo. Ahora, pero la Biblia nos habla de otro grupo de personas y que no podemos voltear la mirada para otro lado y evadir el contexto bíblico, porque esto nos confronta en cuanto a la salvación, si se pierde o no se pierde. Nos habla acerca de unas personas que se llaman, o que la Biblia los llama, apóstatas. Este es un término fuerte y un término que identifica una conducta no buena, no agradable de ciertas personas. Pero quiero decirles algo, aquellas personas que descartan de que la salvación pueda correr un peligro, ellos dicen, bueno, cuando la Biblia habla de apóstatas, se está refiriendo solamente a personas que de alguna manera simpatizaron con el Evangelio, simpatizaron con la palabra de Dios, o que tuvieron algún conocimiento de Dios, y lógicamente, pues no continuaron, pero que en el fondo no fueron salvos. Eran simpatizantes de las cosas del Señor y por lo tanto, pues ellos no probaron, no experimentaron, no saborearon, no fueron herederos de la salvación. Y con esto, con ese argumento, pues tratan de darle fuerza a su punto. Pero la verdad es que el solo nombre de apóstata desvirtúa totalmente ese concepto. ¿Por qué? Porque el apóstata, la persona apóstata está diciendo que desistió de algo que estaba haciendo. O sea, no era un simple admirador, no era un simple simpatizante, no era una persona que miraba de lejos las cosas del Señor, no. Era alguien que estaba cimentado, fundamentado y que participaba plenamente de las cosas espirituales. Miren los nombres que se usan para describir la persona apóstata. La apostasía tiene que ver con desistir. Se desiste cuando uno está haciendo algo y ya no quiere hacerlo más. Abandona, desiste, se retira, tira la toalla, se cansa, se va, bueno, cualquier cosa pasa. Hay otra palabra, desertar. El apóstata es un desertor. Cuando un soldado deja las filas del ejército, se le llama desertor, y así en cualquier institución que no cumplió un compromiso, no cumplió un juramento, o el marido que abandonó el hogar, o la esposa que se fue de la casa, desertores del compromiso. ¿Qué significa desertar? Que abandonaron el compromiso que tenían. Entonces, si desertar involucra o identifica, con ese nombre se identifica al apóstata, quiere decir que estaba plenamente identificado con una causa, pero la deja, la abandona. Hay otra palabra que identifica o que describe al apóstata: abandonar, alejarse, apartarse, renunciar, mantenerse alejado, volver atrás, incitar y revuelta. Mire las características de alguien que la Biblia identifica como apóstata. Y esto sucede y esto ocurre con personas que estaban plenamente ubicadas en el plan de Dios y que fueron, digamos, herederos de la salvación, pero que abandonaron, desertaron. Y no solo esto, sino que se volvieron enemigos, se volvieron adversarios de Cristo, de la obra de Dios.
Esta clase de personas es muy distinta a una persona que, como les puse ya el ejemplo del hermano aquel que puede trabajar en la empresa y comete ese error. Este tipo de personas apóstata es un tipo de personas muy distinto, y que esa clase de personas, aunque tuvieron la salvación, alcanzaron y experimentaron, según lo que dice la palabra, a disfrutar del plan de Dios en cuanto a la salvación, la perdieron, se volvieron atrás. Y ¿sabe qué noticia les voy a dar? Para tales personas, según la Biblia, no hay vuelta atrás, no hay retorno, no hay nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque el apóstata se vuelve un enemigo de Cristo, un pequeño diablo, un anticristo en contra de Jesús. Así pronuncia el nombre de Dios. No es que se vuelva ateo. El peligro con este tipo de personas es que está dentro de la misma iglesia, pero son enemigos de Cristo, aunque hablen de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo esas personas pueden ser enemigos de Cristo y hablar de Cristo? Sí, ellos hablan, pero no presentan a Cristo. No hablan de la salvación, no hablan del perdón, no hablan del plan de Dios. Ellos tienen otros propósitos. ¿Sabe cuál es? Sacar provecho. Quitarle la lana a las ovejas. Aprovecharse del rebaño. Y lamentablemente ellos logran sus objetivos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios no tiene discernimiento espiritual. Y se comen el cuento de todo aquel que hable bonito. De todo aquel que de pronto hasta hace un milagro. Porque hasta el mismo diablo hace milagros. Y entonces ahí están metidos dentro de la obra de Dios, siendo enemigos de la propia causa que antes defendían y que antes sustentaban. Mis amigos, no quiero hostigarlos con un video tan largo. Más adelante en otro video estaré explicándoles un poco más acerca del destino y del futuro de estas personas que no tendrán reversa, no podrán volver a Dios, no tendrán una nueva oportunidad. De manera que les invito para que estemos pendientes de este nuevo video y verá que nos vamos a edificar y nos vamos a gozar en las cosas del Señor. Bendiciones para todos, ha sido un placer.